Me da mucho gusto, como siempre, que está con nosotros la senadora Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. ¿Cómo estás, Kenia? Muy bien, amigo. Aquí en mi oficina, en el Senado, empezamos este lunes con la contramañanera y tuvimos unas reuniones de trabajo y aquí estoy. Mucho chisme, ¿verdad? Para platicar en tu contramañanera hoy. Un montón de temas, un montón de temas, así De es. bodas, de aviones privados, digo, temas. El tema de la semana, ¿no? Además de que lo traía, evidentemente, en la contramañanera, pues todos los medios de comunicación, la fuente aquí del Senado, todos pues interesadísimos. En este momento, en esta tarde, no quiero platicar contigo de la famosísima boda, sino de un tema, mi querido Eduardo. No, yo creo que hay que esperar a hablar, que salga más información. Porque dice que fueron como 300 personas. Sería interesante saber quiénes fueron. También sería interesante saber, además de Paola Félix Díaz, quién más usó aviones privados para llegar. Porque mis fuentes me dicen que muchos morenistas llegaron en vuelos privados. Bueno, Vamos a ver. fíjate que justo eso que acabas de decir, yo digamos, palabras más, palabras menos, lo acompañaba en la mañana porque decía, pues, ¿quién gastó dinero del erario? ¿Quién no gastando dinero del erario? A lo mejor de su propio dinero. ¿Quién no obedece, ¿no? Las instrucciones, digamos, las pseudo instrucciones estas populistas de López Obrador, y evidentemente, pues deben de ser muchos más de los que hoy estamos sabiendo. Además llama la atención que un alto funcionario de la 4T decida dejar su dinero en Guatemala el día de su matrimonio y no dejar ese dinero en una economía golpeada como la mexicana. Pero en Sí, fin, hay muchas cosas. Yo creo porque que es un evento privado y yo lo entiendo, pero los funcionarios de la 4T o viven de acuerdo a lo que ha dicho el presidente o que no estén. Pues sí, o mucho de lo que ha dicho el presidente, evidentemente no es real, ¿no? Tiene un sesgo ahí de O no le hacen, hipocresía. no, yo creo que No sí. le hacen caso. No le hacen caso. No le hacen caso. Un bodorrón de 300 personas, cuando la mayoría llegan de México, es mucha lana, ¿eh? Yo te voy a decir, si tienen para pagarlo, que lo hagan. El tema es el doble discurso. No, perdóname, no puede ser, porque se deben ellos a un discurso que es de austeridad y es de México. Lo siento. Acuérdate la boda de César Yáñez en Puebla. Bueno, sí. Faraónica. Sí. Bien, ahora, vamos a un tema de derechos humanos, mejor. Si hablemos de derechos humanos, eso me parece mucho más honorable, digamos. Yo quería platicarte esta tarde, querido Eduardo, al auditorio, que nos tenemos que enfocar a algo que está pasando en México y es verdaderamente terrible, y es las niñas, niños y adolescentes que han sufrido en esta pandemia del COVID-19 algo terrible, y es la pérdida de quien los cuidaba. O sea, que se han quedado en esta, pues digamos, en esta imposibilidad de ser cuidados porque se murió papá o mamá o abuelitos o todos juntos. Los datos, hizo un análisis el Instituto Belisario Domínguez de aquí del Senado de la República, y los datos, Eduardo Auditorio, son terribles. Fíjate nada más, estamos en el tercer país en el planeta de niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus cuidadores, que han muerto sus cuidadores. Bueno, somos el cuarto país de más muertos por COVID. Claro, pero fíjate, no solamente son digamos, las personas que han fallecido, que para quienes, digamos, creen en Dios, han trascendido, en fin, sino quienes se quedan aquí en la tierra solos, digamos, en orfandad, sin cuidadores primarios o secundarios. O sea, me refiero a papá, mamá o abuelitos. El primero es la India, terrible. El segundo es Brasil y el tercero es México. Y entonces vemos, por supuesto, Eduardo, una necesidad gubernamental para contencionar estas pérdidas humanas. Y la pregunta es, ¿qué tendremos que hacer? La primera reflexión, evidentemente, Eduardo, es ¿qué se tiene que hacer desde el legislativo? Pero también qué se tiene que hacer desde el ejecutivo e incluso desde el judicial, porque hay una sinergia, digamos, o debería de haber una sinergia de los poderes en nuestro país para acompañar a estos niños. Obviamente, lo primero es que tendría que haber una ley que los proteja, que los cuide. Tenemos muchas referencias internacionales, por supuesto, y yo creo que en nuestro país
los acuerdos a los que sí tendría que llegar el poder legislativo, de esos pocos acuerdos que hay, porque ya sabes que todo es aquí a base de gritos y sombrerazos, pero un acuerdo en el que sí deberíamos de estar todos los partidos políticos, digamos, hablando en el mismo tenor, es en cómo proteger a estas niñas, niños y adolescentes. A ver, voy a ser cínico. ¿Por qué va a pasar algo para proteger a ellos si en México la tradición es que los niños en orfandad nadie los protege, acaban dentro del sistema hasta que son adultos, nadie los quiere? O sea, la neta es esa, Kenia. Tienes razón, lamentablemente tienes razón. Déjame decirte que primero esto que acabas de decir es terrible, es inhumano, yo diría es una falta de honorabilidad como sociedad. Y no solamente pasa en México, pasa en todos los países del mundo. Pero ahora tenemos justo que ver que estos más o menos... No, hay países que son muy amigables a los huérfanos, pero sí, pero no hay otros que... pasa en todos los países claro. del mundo que son parecidos al nuestro. Déjame decirte, hay 244.500 menores de edad en orfandad. Esa figura que hace que no tengan papá, mamá o abuelitos. ¿Con quién están viviendo hoy? ¿Quién los está cuidando hoy, ahorita, claro, en este momento? Ese es el tema. 244,000 niños. Un cuarto de millón, para ser más fácil. ¿Quién los está cuidando? ¿Quién les va a dar educación? ¿Quién les va a garantizar salud? ¿Quién les va a proveer de escuelas? ¿Quién les va a generar las condiciones económicas, digamos, para protegerlos en su niñez, en su adolescencia y que puedan ser adultos? Esta generación, Eduardo, va a ser absolutamente, digamos, recordada por qué tanto pudimos hacer por quienes se encuentran en una desventaja. A ver, ¿qué es lo que se puede y debe hacer, Kenia? Ahí va. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero, aquí, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, los 500 diputados y los 128 senadores estaremos obligados a generar una ley que garantice a este 250,000 de niños que puedan tener salud, que puedan tener vivienda y que puedan tener seguridad. Ahora, déjame decirte, ¿qué tendría que hacer? ¿Y cómo le hacen para que los niños tengan algo que necesitan más de los tres que mencionaste? Que sea amor y cariño. Claro, evidentemente pues, tiene que ver, entre otras cosas, con una concientización pública de que tenemos a 250,000 de niños que necesitan protección, no solamente protección económica o protección del Estado, necesitan protección de la sociedad en su conjunto, de sus vecinos, de sus amigos, de la gente que los conoce, reconocer que, digamos, el impacto del COVID ha sido diferenciado, terrible para ellos. ¿No es hora de revisar las leyes de adopción que hay en este país, que lo hacen bien difícil, bien complicado adoptar? Por eso se venden niños, al extranjero, porque las leyes parecía que están diseñadas para que nadie adopte, para que el buen gobierno los cuide y les dé todo el cariño del mundo. Déjame decirte, Eduardo, ¿qué tendría que hacer el Ejecutivo? Leyes, ¿no? Leyes que los protejan, leyes que garanticen. Eso tienen que ser ustedes, el legislativo. A eso me refiero, ese es nuestro gran reto. Este periodo y el siguiente periodo, y si me apuras, el siguiente año, más allá de la politiquería y de estos temas que se vuelven coyunturales, esa tiene que ser la obligación del poder. Pero el problema es ya estos niños necesitan hoy. Mientras ustedes, los legisladores, acaban, va a ser el 2023. Los niños necesitan hoy. Estos niños necesitan quien los cuide hoy. Necesitan un hogar hoy. ¿Qué está haciendo? Bueno, yo te diría, organizadamente el Poder Ejecutivo tendría que hacer políticas públicas viendo a estos niños. Hoy no lo hace. El Poder Legislativo, leyes viendo a estos niños. Hoy no lo hace. El Poder Judicial viendo a estos niños. Hoy no lo hace. Me parece, Eduardo, que es justo el gran reto de esta pandemia. ¿Pero qué va a pasar con este 250,000 de niños mientras nos ponemos de acuerdo? ¿Van a acabar en pandillas callejeras? ¿Van a acabar muertos? ¿Van a acabar violados? Digo, el problema es muy grave. El problema es gravísimo. Hay que entrarle ya. Hay que entrarle todos. Hay que entrarle como sociedad y hay que entrarle como autoridad. Y es un tema del que poco se habla y muchísima gente seguramente conoce, tiene un vecino, tiene un familiar que se encuentra en esta situación.
Yo Porque creo este que país es nos da vergüenza hablar de lo que nos avergüenza. Es la verdad. En su caso, como no sabemos cuál va a ser, digamos, cuál es la respuesta, pues yo hoy justo digo, todos tenemos que trabajar para encontrar una respuesta y una verdad mejor para estos niños. Kenia López Rabadán, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.